Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de esta tarde en la que, como comenté, finalizaremos el tema de DHCP versión 6, DHCP en general, DHCP es la parte del tema que estamos viendo ahora, y en esta sección lo que veremos es un ejemplo donde tendremos que configurar un relay de DHCP versión 6. Recordad que teníamos una situación similar con DHCP versión 4. Es decir, podríamos tener un servidor de DHCP en la red, pero ese servidor de DHCP a priori solo podría dar servicio a aquella LAN a la cual pertenece pues, su dirección, ¿de acuerdo? Es decir, como esta máquina se encuentra en la LAN de S2, solo aquellos equipos conectados a S2 a priori podrían tener una configuración IP que fuese proporcionada por el servidor DHCP que tenemos conectado en ese switch. En ese switch o cualquier switch que estuviese colgando de él formando una LAN más extensa. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos a PC1 o incluso en este ejemplo vamos a ver a PC3 que tal vez quisieran aprovechar las capacidades del servidor DHCP para configurar su IP versión 6 o aquello que hiciese falta de la configuración IP en el caso de ser una configuración sin estado. La diferencia primordial que hay con el relay de DHCP versión 4 está, por una parte, en la manera en la cual se declara esa configuración en el router, ya que, si os acordáis, en el caso de IP versión 4 con DHCP se utilizaba un helper. Sin embargo, aquí sí que se ha normalizado el uso de la palabra relay, igual que hacen la mayor parte de los fabricantes y de la manera que se suele decir, se suele nombrar cuando estamos en este tipo de arquitecturas. ¿Vale? Es más normal hablar de un relay que no hablar de un helper. Por otra parte, hay una diferencia también que habrá que tener en cuenta, ya que, si os acordáis, en el caso del DHCP versión 4, el problema lo teníamos con los broadcast. Sin embargo, en IP versión 6 no hay broadcast, hay multicast. Pero en este caso el multicast tampoco saldría fuera del ámbito de esta LAN, ¿de acuerdo? Donde se encuentra el servidor. Por tanto, habría que informar del servidor o de que iniciase la petición. Me refiero, si este hace un multicast para solicitar un DHCP versión 6, tampoco esa petición multicast atravesará esta interfaz, ¿vale? No irá más allá del ámbito donde se genere el multicast, a menos que tengamos un relay declarado. En ese caso, la petición a partir de este punto y hacia el servidor de DHCP ya no irá como multicast, sino irá como unicast, igual que pasaba con versión 4. ¿De acuerdo? Este es el entorno que vamos a ir resolviendo. Y os decía que aprovechando que esta es una red pues ya un poquito más grande que las que tenemos con un único router, vamos a también utilizar este ejemplo para recordar cómo teníamos que configurar un protocolo de enrutamiento y en este caso vamos a emplear RIP-NG, ya que en otros ejemplos hemos utilizado OSPF. Ahora, por recordar también el otro protocolo que hemos estudiado en este curso,
vamos a emplear RIP-NG y lo vamos a configurar para que todas las máquinas de este conjunto puedan tener conectividad. Vale, vamos a pasar a GNS3. Lo tenemos por aquí. Y ahí tenemos la red, la topología de la red creada con una serie de equipos que tendremos que configurar. Y aquí ya os adelanto que lo único que hay configurado es el servidor DHCP que se encuentra en el servidor Windows Server 2019. El resto de las máquinas están sin ningún tipo de configuración. Bueno, en primer lugar vamos a ir configurando los routers para hacer una configuración básica, exclusivamente una configuración de enrutamiento, y vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que haremos será configurar los routers y a los equipos finales, a los equipos de usuario, tanto a los Windows 10 como al Windows 2019, les vamos a otorgar una IP fija. Y vamos a hacer esto para luego comprobar que el enrutamiento que vamos a configurar a través de RIP-NG esté funcionando. Una vez hecho eso, ya pasaremos a configurar la parte que tenga que ver con DHCP. En este caso haremos un DHCP con estado y tendremos que configurar a su vez el relay de DHCP para que tanto el Windows 10 que se encuentra en S1 como el Windows 10 que se encuentra en S3 sean capaces de obtener su configuración IP de forma dinámica a través del Windows 2019. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ir empezando por R1, lo ponemos en marcha, abrimos una consola en R1 y empezaremos por su configuración más básica, que va a consistir en, como siempre, dar acceso o o activar, mejor dicho, IP versión 6 con IPv6 Unicast Routing y a las tres interfaces que tiene conectada esta máquina, que son la E0, E00, E01 y S20, creo que es, correcto, S20. A esas interfaces les vamos a poner IP fija, como es de esperar. Como veis, cada subred tiene su propio prefijo. La de S1 es 2001 DB8 Café A, la de S2 2001 DB8 Café B y la serial 2001 DB8 Café C. Todas ellas con el prefijo por defecto /64. Por tanto, vamos a empezar por E0, E00, int E00 y vamos a ponerle la IP que toca, que en este caso va a ser la 1 en las tres interfaces. IPv6 address 2001 DB8 Café A 2.2.1 /64. Activamos la interfaz. Vamos a la interfaz E01. Lo mismo, le ponemos una IP. IP address 2001 DB8 Café B 2.2.1 /64. ¿Qué ha ocurrido aquí? IPv6.
Y a continuación vamos a hacer lo propio con la interfaz S20. Bueno, falta activarla, lo anterior. Ahora sí, pasamos a S20. Y lo mismo, IPv6, address 2001 db8 cafec 2.2.1/64. En esta vamos a hacer que sea el puerto DCE, ya que es una conexión serial, ¿vale? Uno tiene que ser DCE, el otro tiene que ser DTE. En este caso R1 actuará como DCE. Y lo hacemos con clock rate. En los routers que tenemos en el laboratorio físico, son un poco más antiguos que estos que hay en el simulador, pondríamos directamente la velocidad. Pero aquí hay que poner una palabra más, que es el threshold. ¿Vale? Y lo mismo, la velocidad. Pequeñas variantes en función de la versión del sistema operativo. Y no shutdown. Vale, ya tendríamos R1 en su configuración más básica pues preparado. Vamos a hacer lo mismo en R2. Vamos primero que nada a ponerlo en marcha. Abrimos una consola. Y procedemos a configurarlo. Configure terminal, activamos IPv6 y en este caso las IPs que tenemos que ponerle a las interfaces son la 2 en las redes 2001 db8 café C y 2001 db8 café D, ambas con prefijo 64. Por tanto, seleccionamos int S20, que es la interfaz que está conectada a la red que lo une con R1. Está de este lado. Y lo he puesto al revés, que estaba aquí y estaba aquí. Ahí está. Entonces vamos a la S20 y le ponemos su dirección IP. IPv6, address 2001 db8 café C 2.2.2/64 y la activamos. A continuación vamos a la interfaz 2.1 S2/1, le ponemos una IP, IPv6, address 2001 db8 café de 2.2.2/64 y en este caso, como antes, vamos a hacer que R2 sea el DCE con clock rate threshold 128.000 y activamos la interfaz. Ya tendríamos la configuración básica de R2, pero antes de continuar con R3 vamos a comprobar que R2 y R1 tienen conectividad. Vamos a hacer un ping a la interfaz de R1 que está conectada con R2, que sería la 2001 db8 café C 2.2.1 y vemos que efectivamente sí que se alcanza. Por tanto, esa parte la tenemos bien hecha. Ahora vamos a por R3 y lo mismo, R3 lo ponemos en marcha
y tiene sus interfaces 2.1, sería la serial, y la E00 es la que conecta con el switch S3. Vamos a su consola. No está abierta aún, la abrimos. Y lo mismo, vamos a configurar lo más básico de R3. Empezamos por la interfaz S21, S2/1, le ponemos una IP, la 2001 DB8 café, en este caso es la subred D, y vamos a poner la dirección 3 en cada interfaz. La activamos y ahora vamos a la interfaz E00. Le ponemos una IP y en este caso va a ser la 2001 DB8 café E 2.2.3/64. Por último la activamos y de la misma manera que hemos procedido anteriormente vamos a comprobar que R3 y R2 tengan conectividad. Vamos a salir fuera y hacemos un ping a 2001 DB8 café y la red que comparten es la D, por tanto si estamos en la IP3 vamos a hacer ping a la IP2 y también tenemos respuesta. Por tanto ya tenemos las configuraciones básicas de los routers realizadas. ¿De acuerdo? Vale. Antes de seguir con los routers, vamos a arrancar ya máquinas virtuales. Vamos a arrancar este Windows 10 que tenemos por ahí. A ver si se quiere poner en marcha. Sí. Y lo que vamos a hacer es ponerle una IP fija. No quiero ir poniendo en marcha más de una máquina al mismo tiempo porque si no el tiempo de arranque va a multiplicarse por n. Con lo cual es preferible ir arrancando poco a poco cada una de las máquinas virtuales. Vale, esta la tenemos ya en marcha. Y mientras le ponemos la configuración IP, vamos a hacer que arranque el Windows 2019. Pasamos a Windows 10 y nos vamos a su configuración de red, Ethernet. Cambiamos opciones del adaptador. Y en el protocolo IP versión 6 le vamos a poner, de momento, solo por el momento, una IP fija en la subred A, la 2001 DB8 café A 2.2.10, por ejemplo. Puerta de enlace 2001 DB8 café A 2.2.1 y vamos a poner servidor DNS, por ejemplo, no nos hace falta,
2001 DB8 café B 2019. Aceptamos, cerramos y vamos a comprobar desde una línea de comandos que podemos hacer ping al router. Y efectivamente tenemos ping. Otra cosa que vamos a hacer para las posteriores pruebas de conectividad es desde el firewall de Windows 10 vamos a permitir que se le pueda hacer ping. Vamos a la configuración avanzada. En las reglas de entrada, bueno, ya la tenía puesta, pensaba que no la había hecho. Ahí tenemos una regla que nos permite todos los mensajes ICMP versión 6. Como ping es un mensaje ICMP versión 6, por tanto, será aceptado ese tipo de mensaje desde Windows 10 y contestará al ping. Lo vamos a comprobar desde R1 haciendo un ping a 2001 DB8 café a 2.2.10 y ahí tenemos la respuesta de Windows 10. ¿De acuerdo? Pasamos a Windows 2019, que se ha abierto a lo bestia. Y en este caso creo recordar, pero lo vamos a comprobar, que la configuración IP estaba hecha más que nada porque tenía que configurar también el servidor de DHCP. Y como sabéis, los servidores deben ejecutarse siempre en un equipo que disponga de direcciones IP fijas. Vamos a seleccionar lo mismo, ipconfig/all. Y tenemos la IP fija 2001 DB8 café B 2019. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar, ya que estamos en él, que podemos hacer ping a la puerta de enlace, que es la B1. Tenemos respuesta desde la puerta de enlace. Y si todo es correcto, ¿qué pensáis? ¿Podrá hacer el Windows 2019 ping a el Windows 10 o habrá que hacer algo más en R1? Hay que configurar las rutas. ¿Seguro? Son redes distintas. Sí, pero fijaos que son redes directamente conectadas a R1. Como son redes directamente conectadas, van a entrar directamente en su tabla de rutas. Vamos a comprobarlo de todos modos con show IPv6 route. Y vemos que entre las directamente conectadas tenemos la café A y tenemos la café B, con lo cual esas rutas ya existen dentro del router. Significa que 2019 y 2010 deberían tener conectividad ya. Vamos a comprobarlo. Desde el Windows 2019, por ejemplo, le hacemos un ping a café A10 y tenemos respuesta del Windows 10, como era de esperar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Vale, continuamos con otra máquina. En este caso vamos a poner en marcha la otra máquina Windows 10 y vamos a ponerle también configuración IP fija.
Mientras se pone en marcha, vamos a comprobar en el Windows 2019 que el servidor de DHCP está configurado. Abrimos DHCP y tenemos dentro de IPv6 tres ámbitos. Los ámbitos de la LAN 1, de la LAN 2 y de la LAN 3. Fijaos que hace A, que hace B y que hace E. Vamos a ver que no haya ninguna concesión. Vale, este no me importa porque son mi propio anfitrión que ha recibido una IP del DHCP y el Windows 2019 que se ha puesto también a él mismo una IP. Y en el otro rango tampoco hay ninguna concesión. Vale, vamos a el tercer Windows 10. Creo que en el Windows 2019 también hice lo mismo en el firewall, lo voy a comprobar mientras arranca el Windows 10. Vamos a la configuración avanzada. Y en las reglas de entrada también está permitido el ICMP versión 6, entonces está resuelto. Y vamos al segundo Windows 10, al de la red E, y vamos a ponerle una IP fija. En este caso será la 2001 DB8 KCE 2.2.10 y la puerta de enlace la 2001 DB8 KCE 2.2.1 y vamos a ponerle como DNS el 2001 DB8 KCE de 2.2.2019. Aceptamos esto, aceptamos y como antes vamos a comprobar la conectividad haciendo ping a la puerta de enlace. Que de momento no nos está contestando, algo hemos hecho mal o no hemos tenido en cuenta. Vamos a ver. Por eso es importante estas comprobaciones hacerlas lo más pronto posible. Vamos a hacer un ipconfig/all. Hemos puesto bien la IP. Pues vamos a ver si en R3 se nos ha olvidado poner en marcha la E00 está bien, 2001 DB8 KCE. Vamos a ver con un show IPv6 in brief. ¿Lo has puesto .3? ¿Puede? Tenemos la .3. ¿Ya he hecho ping a la .1? Sí, a la 1. Vale, pues ese es el problema. Vale, correcto. Entonces también hay una configuración errónea en la dirección de la puerta de enlace. Sí. Hay que poner .3. Esto lo solucionamos enseguida y ya está. Vale. En teoría lo tenemos todo.
tenemos conectividad. Vamos a comprobar también la conectividad al revés. Pinja 2001 DB8 KCE 2.2.10 y también nos contesta el Windows 10. Pero en este caso, el Windows 10 no puede llegar ni siquiera a R2, ya que esta vez no son redes directamente conectadas las que unen el S3 con el R2. ¿De acuerdo? Es decir, ahora para que el resto de la red funcione, o ponemos rutas estáticas o activamos un protocolo de enrutamiento. Vamos a proceder con un protocolo de enrutamiento, en este caso RIP-NG. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciéndolo en los 3 routers de la siguiente manera. Recordad que aquí se activará el protocolo por cada interfaz. ¿De acuerdo? Previamente habrá que declarar cuál es el protocolo que queremos emplear y darle un nombre de proceso. Vamos a la configuración y vamos a activar IPv6 router RIP. Fijaos que pongo RIP a secas, no pongo RIP-NG, pero al ser IPv6, la única versión de RIP que es para IPv6 es RIP-NG. ¿De acuerdo? Y le damos un nombre al proceso. Vamos a ponerle, como siempre, por seguir la tradición, Olimpo. Y ahora, en las 3 interfaces que tenemos en el router, vamos a hacer que RIP se ponga a funcionar. Es decir, a declarar las redes que hay ahí y transmitirlas en las actualizaciones al resto de los routers de la red. Nos vamos a int e0/0 y ponemos IPv6 RIP, nombre de proceso, y lo activamos. IPv6 RIP, nombre de proceso, enable. Ahora lo mismo en la int e01. Activamos RIP en esa interfaz, el comando es exactamente el mismo, y lo mismo en S20. Ya tenemos RIP activo para las 3 interfaces, que son las 3 redes que queremos comunicar a los vecinos o a los demás routers de la red. De momento no habrá cambiado nada. Si hacemos un show IPv6 root, las rutas que tenemos son exclusivamente las redes directamente conectadas, que en este caso son la A, la B y la C. Como todavía no se han recibido actualizaciones RIP de ningún otro router de la red, este router sí que puede estar enviando actualizaciones, pero no puede actualizar nada porque no recibe ninguna información todavía. Vamos a hacer lo mismo en R2, creando el proceso RIP. Vamos a poner la configuración de terminal y lo primero es IPv6 router RIP y el nombre de proceso. A continuación, en sus 2 interfaces vamos a activar RIP. Seleccionamos primero S2/0 y activamos RIP-NG. IPv6 RIP, nombre de proceso, enable. Y lo mismo en la interfaz S21, IPv6 RIP Olimpo enable. Vale, al cabo de unos pocos segundos, entre R2 y R1,
ambos ya con RIP activo, debe haber un intercambio de información, con lo cual las tablas de rutas deberían actualizarse. Vamos a comprobar en R1 si han habido cambios y ya vemos que aparece por ahí con una R, la RIP, la red D a distancia administrativa 120, lo cual indica que ha sido conocida gracias a RIPNG, en este caso. ¿De acuerdo? Se ha aprendido una red más. Esta no se ha aprendido, porque esta realmente está directamente conectada al router 1. Pero esta, que es la D, que no está conectada al router 1, pero sí que lo está a R2, ha sido aprendida ya por R1. Si nos vamos a R2, además de sus dos redes, también tiene que conocer ahora la red A y la red B, las cuales deberían ser, habrían de haber sido aprendidas a través de RIP. Vamos a comprobarlo. Show IPv6 route. Y tenemos la red A aprendida por RIP, distancia administrativa 120, la red B aprendida por RIP y distancia administrativa 120, y el resto de las redes son redes directamente conectadas, como era de esperar. Continuamos con el router 3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a la configuración de terminal, creamos el proceso RIP con IPv6 router RIP y nombre de proceso. ¿Qué ha ocurrido? IPv6. Que no tengo IPv6 habilitado, se me ha olvidado habilitarla. IPv6 Unicast Routing. Vamos a hacerlo ahora. No teníamos IPv6 habilitado, en algún momento se nos había pasado ese paso. ¿De acuerdo? Pero como nos ha avisado el router, ha sido posible pues, solucionarlo inmediatamente. A continuación nos vamos a las interfaces y vamos a habilitar el protocolo. Vamos a la int s2/1 y lo mismo de antes. IPv6 RIP, nombre de proceso, enable. Y lo mismo para la E00, IPv6 RIP Olimpo enable. Y también al cabo de pocos segundos deben actualizarse las tablas de rutas tanto de R3 como de R2 como de R1. Vamos a empezar por R2 y debería aprender también la red E y ahí la tenemos. La red E ya está aprendida también por RIP y vamos a ver en el R1 que haya aprendido. Estamos en R1. Ahí tenemos la red E, ¿vale? Y vamos a R3 y tiene que haber aprendido toda la red. Y ahí tenemos la red A aprendida por RIP, la red B aprendida por RIP, la red C aprendida por RIP, la red D está directamente conectada y la red E está directamente conectada. Con lo cual ya todos los routers tienen todas las rutas necesarias para que esta red funcione. Vamos a comprobar que las dos estaciones lejanas Windows 10 puedan hacer ping entre ellas. Vamos a el primer Windows 10 y a la línea de comandos y vamos a hacerle ping al E10. Y ahí tenemos la respuesta, con lo cual el enrutamiento lo tenemos funcionando y ahora ya toca resolver el resto de la configuración relativa
a DHCP. ¿Hasta ahí alguna cuestión? No. Está todo claro, ¿verdad? Bien. Sí. Pues vamos a pasar a la parte de las IPs dinámicas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que los dos Windows 10 puedan obtener su IP ya no de manera estática, sino de forma dinámica. A ver, vamos a la configuración de red, que creo que la tenemos abierta por aquí. Propiedades. Le ponemos obtener IP versión 6 automáticamente y también lo mismo para el DNS. Aceptamos. Y vamos a la otra máquina Windows 10 a hacer exactamente lo mismo. Ponemos su IP versión 6 en dinámico y lo mismo para el DNS. Vale, volvamos a los routers y vamos a ver qué tenemos que hacer, pero vamos a ver primero la topología. Bueno, para aquellas máquinas que se encuentren conectadas en S2, ¿hará falta algún relay para obtener dirección IP? No. No, porque el dominio de broadcast, en Está este la caso misma. de multicast, pertenece a la misma red donde se encuentra el servidor de DHCP. Por lo tanto, ahí no haría falta ningún tipo de acción adicional. De hecho, vamos a arrastrar un Debian por aquí. Vamos a conectarlo. Voy a ponerlo en marcha. Y vamos a ver si cuando configuramos la IP de forma que se pueda obtener por DHCP, es el servidor quien se la entrega. Pero antes de poder hacer eso, sí que tendremos que decirle al router 1 que queremos que en la interfaz donde se encuentra ese Debian, es decir, donde está conectado S2, se utilice el flag de manage, ¿vale? Entonces vamos a R1 y vamos a empezar por esa interfaz, por la int E01, que es donde no hace falta nada, porque estamos en la misma red que el servidor de DHCP. Vamos a la configuración de int E0/1 y vamos a activar el flag del managed config flag. IPv6 nd managed config flag. De esta manera, el Debian cuando ejecute Slack sabrá que debe seguir pidiendo la configuración al servidor de DHCP. Vamos a configurar Debian para que solicite la IP por DHCP. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Y nos vamos, como siempre, a editar el Network Interfaces. Y vamos a poner que la interfaz ENP0S3 utilice DHCP. Control X para salir y guardar. Y lo mismo de antes, de las otras veces. Vamos a apagar y encender esa interfaz con if down ENP0S3 ampersand if up ENP0S3. Vale, ahí tenemos
la respuesta de DHCP. Tenemos ya IP en la red B, que es la que pretendemos estar conectados. Vamos a comprobar qué ha ocurrido en el servidor DHCP. Vamos al Windows 2019. Cerramos el firewall y nos vamos a la LAN 2. Actualizamos esto y ahí tenemos la concesión realizada al Debian a las 17:50, es decir, hace nada, 20 segundos. Por tanto, hasta ahí era lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar por esta rama de aquí. Esta rama de aquí también queremos que este Windows 10 obtenga la IP del servidor de DHCP, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner en el router 1, en la E00, perdón, que también se utilice el manage config flag. Seleccionamos int E00 y activamos el flag. Pero con esto no es suficiente. Si ahora mismo entramos en el Windows 10, que tenemos ahí, vamos a este Windows 10, es el que tenemos en la red A. Voy a desactivar y activar por un momento la interfaz. ¿Tienes que especificar el relay ahí, Salvo? Por eso es lo que quiero que veamos. Ah, vale. La activo y aunque sí que obtendrá una configuración IP, esa configuración IP Slack es la única que va a disponer. Con ipconfig/all tenemos una configuración IP que efectivamente se encuentra en la red Café A, pero ni tenemos servidor de DNS ni tenemos nombre de dominio. Con lo cual, está claro que la petición de DHCP no ha llegado al servidor 2019. Nos vamos a la red A, en las concesiones de direcciones, no se ha hecho, por mucho que actualice, ninguna concesión. No ha llegado ninguna petición, de hecho, al servidor 2019. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que decía Miquel. Eres Miquel, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a especificar el relay con IPv6 DHCP relay destination y tenemos que poner la IP de nuestro servidor de DHCP, es decir, 2001 db8 café de 2019. Vamos de nuevo a ese Windows 10 y vamos a proceder otra vez apagando y encendiendo la conexión. Vale, vamos a ver ahora qué ha ocurrido. Todavía no hay respuesta sí que hay respuesta. Tenemos ya ahí el dominio limpoasix y tenemos en servidores de DNS el que esperábamos, el 2001 db8 café B 2019. Por tanto, sí que ha habido ya una respuesta del DHCP. Vamos a comprobar aquí en el 2019 qué ocurre en las concesiones y ya tenemos ahí la concesión realizada al Windows 10 a las 17:54. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que ha habido ya un paso de mensaje de DHCP a través de R1. Fijaos dónde hemos tenido que especificar el relay. En aquella interfaz donde puede recibirse una petición de DHCP, pero que sabemos que no hay un DHCP disponible en esa red.
¿vale? En esa interfaz vamos a especificar dónde sabemos que existe un servidor de DHCP, poniendo su IP. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo parecido en R3. ¿En R2 habrá que hacer algo? Diría que no. En R2 a priori no hay que hacer nada porque en R2 no vamos a tener peticiones de DHCP. No hay ningún cliente que le pueda hacer peticiones a él directamente. Pero sí que puede ocurrir que en R3 aquellas máquinas que se encuentren conectadas a esta interfaz realicen peticiones de DHCP. Entonces vamos a R3 y vamos a configurar en la interfaz E00 el IPv6 ND manage config flag y vamos a especificar también el relay de DHCP con IPv6 DHCP relay destination y la IP de nuestro servidor de DHCP 2001 db8 café b 2019. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la IP del servidor que tiene que ofrecer las direcciones y vamos a comprobar que en esta máquina virtual, en la segunda Windows 10, vamos a desactivar y volver a activar la interfaz de red. Aquí hacemos un ipconfig/all y tenemos la configuración con nombre de dominio y también con servidor de DNS que habrá sido ofrecido por el DHCP versión 6. Nos dirigimos al 2019 y al ámbito de la red E. Actualizamos y vemos que también se ha ofrecido una IP a las 17:57, que corresponde con la máquina Windows 10. Aunque se llame igual que la otra es porque son clones, como sabéis. ¿De acuerdo? 2 preguntas, Alba. Dime. El tema de cuando tú creas los ámbitos en el servidor, Sí. Cuando ya hace las concesiones, eso ya lo hace automáticamente en plan de en cada ámbito de cada subred, ¿no? Efectivamente, el servidor habrá recibido del relay a través de qué subred se ha hecho la petición. El relay le habrá informado que se ha hecho de la red Café E. Por tanto, el servidor de DHCP Vale. conoce que el ámbito que debe utilizar es el que corresponde con la LAN 3 en este caso. ¿De acuerdo? Pero eso es porque el relay ha informado al servidor de DHCP a través de qué interfaz se ha hecho la petición, a través de qué red. Vale. Y después la otra pregunta, los relays se ponen solo en las interfaces que haya PCs, ¿no? En aquellas interfaces donde tengamos clientes que puedan hacer peticiones de DHCP y que sepamos que no hay un servidor de DHCP, pero conozcamos que hay un servidor de DHCP conocido en otra sección de la red. Por tanto, ¿dónde ocurre esa situación? En esta sección de la red y en esta sección de la red. Ahora, si aquí tuviésemos una subred más o aquí tuviésemos una subred más, también tendríamos que especificar el relay. Claro. ¿De acuerdo? Lo demás, por eso has hecho RIP antes, para que ella se encargue de todo lo demás. Correcto. Vale. Para que se encargue de conocer cuáles son las rutas que hay en toda la red. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Vale, pues continuamos simplemente revisando cuestiones que ya hemos hecho respecto a la solución de problemas.
Si nosotros tenemos algún tipo de problema respecto de DHCP, lo primero que tenemos que hacer es revisar la configuración. A veces los mismos problemas surgen durante la configuración y el propio router nos avisa. Nos ha pasado en R3, donde al intentar activar el protocolo RIP, nos ha dicho que no se podía activar porque IP versión 6 no estaba activo. ¿Vale? A veces es tan rápido como esto. Cosas a tener en cuenta, que pensemos que vamos a dar información de DHCP con estado y recibimos información sin estado. Tendríamos que revisar el flag. Recordad que el manage flag es información con estado y el other config flag es información de DHCP sin estado. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí nos pone los tiempos justo al revés de lo que hicimos ayer, porque son versiones diferentes de iOS. ¿Vale? Por otra parte, ayer también vimos cuando tratamos de configurar un MikroTik como cliente de DHCP me refiero, y que no se podía conectar, vimos cómo comprobar que los mensajes sí que le llegaban al router. Y lo hicimos con debug IPv6 DHCP. No le pusimos detail. Con detail sale la información más detallada aún, pero sin detail es suficientemente explícita como para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a activar en R1, aquí, debug IPv6 DHCP sin el detail y vamos a conectar por aquí, bueno, vamos a hacer en el Debian. El Debian porque es más rápido, ejecutar el if down y el if up, pero quiero poner las dos pantallas a la vez. Era en R1. Y en R1 debería aparecer información de debug, que ahora mismo no está apareciendo. Vamos a hacerlo de nuevo. A veces los simuladores tienen ese pequeño problema. Vamos a hacerlo con el Windows 10, este que tenemos aquí. Vamos a desactivar la interfaz. Y vamos a ver si la activamos. Sí, ahí sí queda aparecido, ¿vale? Por tanto, vemos que aparentemente si tenemos problemas de DHCP, podríamos tratar de hacer una depuración con el comando debug IPv6 DHCP. ¿De acuerdo? Recordad que los procesos de debug son extremadamente pesados en cuanto a consumo de recursos para un router o para un switch. Por tanto, cuando hayamos finalizado la depuración o hacemos un no debug IPv6 DHCP, o si tenemos más de un proceso podemos hacer un debug all. ¿De acuerdo? Con lo cual cualquier proceso de depuración se pararía. En fin, el tema ya está finalizado.
Recordad que durante todo el tema hemos estado viendo cómo funciona DHCP, tanto en su versión 4 como en su versión 6. Hemos configurado en versión 4 tanto Cisco como MikroTik como servidores de DHCP, también como relays de DHCP. Hemos visto las distintas modalidades de DHCP y de Slack en versión 6, así como cómo solucionar pequeños problemas con algunas instrucciones, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Recordad que en IP versión 6, en DHCP, tenemos un DHCP que es el que nosotros estamos trabajando con él en la parte cliente, pero que existe una versión de DHCP que es la de delegación de prefijo que utilizarán los ISPs. Esa parte no es una parte que hayamos cubierto, tampoco nos concierne. Y solo para terminar el tema, tenéis que hacer una actividad obligatoria que es la 8.3.1.2. Yo estaré mañana a la hora de la sesión para poder solucionar cualquier tipo de problemas, y también durante la hora de la sesión os pondré en el Moodle de Aules, en el diary, en el curso llamado diary, las URLs de los elementos que deberíais descargar para la siguiente semana hacer la instalación del GNS3. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna cuestión?